Feliz instante. Hoy compartimos para ustedes esta motivación espiritual sobre la noche oscura del alma. La noche oscura es un estado de dolor y sufrimiento que parece interminable. Aunque la noche oscura del alma tiene sus raíces en el cristianismo, no se limita solo a los cristianos. Más bien, es un fenómeno espiritual que puede darse en todo el mundo independientemente de su religión. Podríamos llamarlo una depresión espiritual o un viaje hacia la unión divina que tiene lugar en la sombra o en nuestra esencia. Ocurre en las regiones del alma que no podemos ver ni comprender. Esto dice el maestro Eckhart Tolle sobre la experiencia de la noche oscura del alma. La noche oscura del alma yo también la he experimentado. Es un término que se utiliza para describir lo que podría llamarse un colapso de la percepción del sentido de la vida, la irrupción en tu vida de una profunda sensación de falta de sentido. El estado interior, en algunos casos, está muy cerca de la depresión. La noche oscura del alma a menudo tiene que ver con lo que convencionalmente se llama depresión, pero es básicamente una sensación del vacío o falta de sentido, y a veces la desencadena algún acontecimiento externo, alguna catástrofe. Quizás a nivel externo más que interior. La muerte de alguien cercano puede desencadenar esto, sobre todo la muerte prematura. Por ejemplo, si muere un niño o si habías construido tu vida y le habías dado un sentido a tus actividades, tus logros, hacia dónde vas, lo que consideras importante. Ese significado que le habrías dado a tu vida por alguna razón se derrumba. Puede ocurrir si sucede algo que ya no puedes explicar, algún desastre que parece invalidar el sentido que tu vida tenía antes. En realidad, lo que se ha derrumbado es todo el marco conceptual de tu vida, el significado que tu mente le había dado. El resultado es una sensación de oscuridad, un lugar oscuro. Muchos hemos entrado en ese lugar oscuro durante un tiempo y luego salimos de ahí. Existe la posibilidad de salir de ahí. Puedes salir de ahí a un estado transformado de conciencia en la vida, que vuelve a tener sentido. Pero ya no es un sentido conceptual que puedes explicar necesariamente. A menudo es desde la noche oscura del alma donde la gente despierta de su sentido conceptual de la realidad que se ha derrumbado. Despiertan a algo más profundo que ya no se basa en conceptos mentales, un sentido más profundo de propósito o conexión con una vida mayor que ya no depende de explicaciones ni de nada conceptual. Es una especie de renacimiento. La noche oscura del alma es una especie de muerte. Por lo que pasas en esta vida, lo que muere en la noche oscura del alma es el sentido egoico del yo. Y por supuesto, la muerte siempre es dolorosa, pero allí no ha muerto nada real. Solo es una identidad ilusoria. Ahora bien, es probable que algunas personas que han pasado por esta transformación hayan atravesado la noche oscura del alma y hayan descubierto que de ahí surgió un nuevo yo, que no era un yo no conceptual, sino un ser más profundo, la conciencia despierta. Y de alguna manera, mirando hacia atrás, se dieron cuenta de que tenían que pasar por eso. No todo el mundo, por supuesto, tiene que pasar por eso, pero algunas personas lo hacen, e incluso en algunas tradiciones espirituales intentan recrear la experiencia de la noche oscura del alma para provocar un despertar espiritual. Eso fue probablemente parte de las llamadas escuelas de misterio de la antigua Grecia y Egipto, que fueron diseñadas incluso sobrevivieron en la época romana, escuelas de misterio con rituales y así sucesivamente. No sabemos mucho respecto a esto porque se mantuvieron en secreto, es una tradición. Pasabas por un periodo prolongado de tiempo en la oscuridad, a veces incluso un lugar parecido a un ataúd en completo aislamiento y oscuridad. Se trata de un intento, diría yo, por parte de alguien que ha pasado por la noche oscura natural del alma,
de recrear la experiencia de una forma más artificial, de experimentar realmente esa oscuridad total en la que las cosas se desmoronan. ¿Hasta qué punto funciona cuando no es una experiencia natural sino una experiencia creada? ¿Para cuántas personas funcionó y realmente produjo un despertar y un colapso del yo creado por la mente? No conozco la respuesta, pero debe haber funcionado hasta cierto punto, porque la tradición continuó durante mucho tiempo. En la mitología hablan de cosas similares, a veces descritas como el viaje nocturno o también el descenso a los infiernos. Todas apuntan a la misma experiencia, que no es negativa en última instancia. Solo parecen negativas cuando estás en ella, pero forma parte de un propósito mayor. Es parte del despertar. Esto no es para todos y no tiene por qué serlo, pero a menudo forma parte del proceso del despertar, la muerte del viejo yo, el nacimiento del verdadero yo. Así que, una vez que sepas eso, si llegara o si incluso estuvieras en medio de ello, cuanto más te rindas, más rápido pasarás por ello. Rendirse no significa no juzgar más. Aceptas lo que sea que experimentas en ese momento. Pero, como he dicho, no todo el mundo tiene que pasar por eso. Para mucha gente el proceso de despertar empieza y comienza sin eso. A veces, incluso después de que comience el proceso de despertar, puede que siga ocurriendo y que finalmente lo atravieses. Pero no pasa nada. Deja que la vida haga lo que sabe hacer. No necesitas buscarlo y no necesitas recrearlo de alguna manera artificial. Así que no te encierres en una habitación oscura durante días. Es poco probable que funcione, es innecesario. La primera lección del curso de milagros dice: nada de lo que veo en esta habitación significa nada. Se supone que tienes que mirar alrededor de la habitación, a lo que sea que estés mirando, y decir: esto no significa nada, esta mesa no significa nada, esta mano no significa nada. ¿Cuál es el propósito de una lección como esta? Bueno, es un poco como recrear lo que puede suceder durante la noche oscura del alma, que es el colapso de un significado hecho por la mente, el significado conceptual de la vida. El curso de milagros en la lección 1 es una renuncia voluntaria al significado hecho por la mente humana que se proyecta, y pasas voluntariamente a decir: no sé lo que esto significa, esto no significa nada. Limpias el tablero. En la noche oscura del alma todo se derrumba, y en algunas tradiciones espirituales se te anima a renunciar a tu realidad conceptual. Así se supone que llegas a un lugar conceptual, se podría decir, sin sentido, o se podría decir un estado de ignorancia, donde las cosas pierden el significado que les habías dado, que era todo condicionado y cultural, y así sucesivamente. Entonces, se puede contemplar el mundo sin imponerle un marco de significado creado por la mente. Así, la noche oscura del alma es una experiencia inconsciente con consecuencias conscientes. La tragedia de la unificación entre nosotros y lo divino, según Teresa, es que no nos damos cuenta de quiénes somos y la tragedia de la unificación entre nosotros y lo divino, según Teresa de Ávila, es que no nos damos cuenta de quiénes somos y de lo que queremos, cegado por los placeres mundanos, las cosas que nuestros sentidos pueden percibir. No es de extrañar que muchas personas no vayan más allá de la búsqueda de su gratificación sensual. Es perfectamente posible vivir la vida yendo de un placer a otro y encontrar una sensación de plenitud al hacerlo. Sin embargo, algunos sienten que hay un vacío que busca ser llenado, lo que no puede hacer con nada de lo que el mundo exterior tiene para ofrecer. Tal vez pensábamos que el dinero era la respuesta, pero después de hacernos ricos descubrimos que no es así. Lo mismo ocurre con el estatus y la fama, que son, como mucho, sustitutos temporales que no aportan una satisfacción duradera. Ni siquiera las relaciones y los amores románticos gratifican nuestro corazón como esperábamos. Según Gerald May, autor del libro La noche oscura del alma, algunas personas incluso nacen con esta conciencia. Cito:
crece intentando ajustarse a los valores y esfuerzos que los rodean, pero de algún modo sus corazones nunca están en ello. Tienen una profunda conciencia de que la plenitud no puede encontrarse a través de la adquisición ni el logro. A menudo se sienten inadaptados por el amor diferente, profundo e inaccesible que sienten en su interior. Fin de la cita. Otras personas, a veces incluso en la vejez, son golpeadas por una repentina claridad, dándose cuenta de que la vida no es lo que parece. Un ejemplo de este pequeño despertar que cambia la vida es el concepto de tomar la píldora roja derivado de la película Matrix. Tras tragar la píldora roja, se levanta el velo y vemos la realidad tal y como es. Por supuesto, podemos optar por volver a conectarnos a Matrix, pero nunca experimentaremos la realidad de la misma manera que cuando vivíamos en una feliz ignorancia. La alegoría de la caverna presentada por Platón nos enseña que no podemos dejar de ver lo que hemos visto. Así que, tras el despertar, podemos elegir volver a la rueda de los placeres sensoriales, pero siempre estaremos lúcidos sobre la vacuidad de esta búsqueda. Sabemos que es falsa y por lo tanto no podemos disfrutarla e incluso comenzamos a resentir la experiencia de la zona gris entre lo mundano y lo divino. La gran incertidumbre que conlleva forma parte de la noche oscura del alma. Como hemos perdido la fe en las viejas ideas y creencias, experimentamos un debilitamiento de la voluntad. Esto se manifiesta como una pérdida de apetito en las cosas que solíamos disfrutar. Sabemos que esas actividades nos impiden alcanzar algo que no podemos explicar intelectualmente, pero que sin embargo deseamos. Hagamos lo que hagamos, siempre sentiremos la atracción en una dirección determinada, sin saber exactamente por qué ni a dónde nos lleva. Cuanto más intentamos revivir viejas experiencias y reavivar el fuego de lo que una vez disfrutamos, más inútil nos parece todo. Por eso, para muchas personas, volver atrás no es una opción. Deben seguir adelante. Pero ¿cómo y hacia dónde? Debe hacerse mediante la oración, la práctica de la meditación, o tal vez mediante terapia, o quizás abrazando algún tipo de sistema de creencias religiosas. Por desgracia, no podemos intervenir en el proceso, aparte de aumentar la conciencia, sentarnos con ella y aceptarla. El más puro sufrimiento lleva y trae consigo la más pura comprensión, escribió Juan de la Cruz. Así pues, podríamos contemplar la naturaleza de lo que nos ocurre, que, según Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, es el movimiento inconsciente hacia lo que más desea nuestra alma, el amor. Según su teología, los seres humanos tenemos por encima de todo un profundo deseo de amar, y este amor puede dirigirse a los demás, pero también a Dios. Por lo tanto, la unión que llega a través de la noche oscura del alma gira enteramente en torno al amor. Es el amante buscado, la unión con el amado, que es lo divino, y lo divino está en todo y en todos. Cuando nos unimos, nuestro vacío se llena. Teresa de Ávila, por ejemplo, como monja cristiana, experimentó un periodo de 20 años plagados de confusión y autodesprecio respecto a su credo. Según May, estaba muy apegada a las opiniones de los demás y a cómo le percibían como persona religiosa. Pero cuando por fin se rindió, Dios soltó esos apegos junto con todas las ideas y opiniones de sí misma y de los demás. Se sintió liberada. La noche oscura del alma es un proceso de desprendimiento del ego. Inconscientemente nos desprendemos de conceptos que nos impiden llegar a ser lo que realmente somos. Es un proceso de ceder el control y volverse receptivo en lugar de estar a la defensiva. Durante la noche oscura del alma estamos perdiendo lo que pensábamos que éramos, sin habernos convertido todavía en lo que se supone que debemos ser. Estamos en medio, no podemos volver atrás, pero el camino que tenemos por delante es oscuro y desconocido. La elusividad de lo que ocurre en el fondo de nuestras almas provoca una gran confusión. Sentimos que algo no va bien, pero no podemos comprender qué realmente es. Esta experiencia puede ir desde la conciencia tranquila hasta la depresión profunda y la desesperanza, por lo que no va necesariamente unida al dolor. Sin embargo, lo frustrante de la noche oscura del alma es que no hay forma de controlar
lo que no podemos comprender. No podemos combatirlo ni intervenir en su funcionamiento. Así pues, por lo que respecta a Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, lo único que podemos hacer es aguantar y antes de que nos demos cuenta amanecerá. Como describió Juan de la Cruz, me abandoné y me olvidé de mí mismo. Recostando mi rostro sobre mi amado, cesaron todas las cosas. Salí de mí mismo, dejando mis preocupaciones olvidadas entre los lirios. Esperamos que esta motivación pueda servir para tu desarrollo personal. Si te gustó este contenido, por favor suscríbete y compártelo para motivar a otras personas y recuerda que no hay que entrar en campos de batalla, porque el que lucha se debilita y un poder debilitado no es poder.